Jaime del Castillo, buenos días. Buenos días, la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo. Buenos días, don Jaime. Buenos días, ¿Cómo está? Buenos días. de Radio Papá. A vuestra disposición, don Salvador. Muy bien, don Jaime del Castillo, pero son 8:46, tenemos el tiempo, usted con su acostumbrada capacidad de síntesis, ¿no? A diferencia de otros abogados que les gusta conversar, les gusta hacer la larga. ¿Qué le parece la situación para hoy respecto a la vacancia de Pedro Castillo Terrones? Resulta que conforme van avanzando las horas, se van despintando todos los argumentos, ¿no? Las estrategias que tienen los vacadores. ¿Cómo la ve usted? Sí, en primer lugar, ratifico los conceptos de Rodolfo Lara Mucha, que acabo de escucharlo en los últimos minutos. Me parece correcto, objetivo lo que acaba de decir, los comparto, los suscribo, los firmo. Y esta es una derrota más, don Salvador, de la maquinaria de mentiras que es la Big Prensa, ¿no? Estamos viéndolos en este momento en una agonía, ¿no? Están en una agonía, se están retorciendo como serpientes envenenadas, ¿no? Que ya están a punto de morir, ¿no? Se retuercen porque no saben qué hacer. Acabo de ver patéticamente a Fernando Llanos leer un documento de la Fiscalía donde declara Beder Camacho, y resulta que el señor Henry Chivamucuro, el día de ayer, metió un misilazo a la prensa grande y la dejó sin palabras a Mávila Huertas cuando denunció que Beder Camacho era un vulgar promiscuo, ¿no? Que llevaba mujeres al Palacio de Gobierno y, como se dice popularmente, era un terrible pájaro loco, ¿no? Como dice el pueblo lo conoce muy bien ese término. Entonces es un tipo de lo peor, vil, miserable. Si hace eso, es capaz de mentir, es capaz de hacer lo peor. Y ayer se atrevió, como si fuese gran personaje, este pitufo moral, se atrevió a pedir que no voten a favor de Castillo. Oiga, la verdad es lamentable, ¿no? Lo que está sucediendo, ¿no? Hay una frase que nos enseñó nuestros abuelos, ni siquiera nuestros padres, porque primero fueron los abuelos, después nuestros padres lo ratificaron. La famosa frase de don Salvador, don Igor, en el norte, que dice: donde se come, no se defeca. No se defeca. La planilla Correcto. no se moja, ¿correcto? Y lo que ha hecho Beder Camacho es lo más asqueroso y lo más sucio, lo más ruin. Cualquier cosa se puede perdonar. Triquiñuelas políticas, que tú eres el vivo, pero de ahí a ensuciar tu centro de trabajo y sobre todo la casa de todos los peruanos, oiga, ese señor de verdad merece una sanción popular. Ojalá que el pueblo lo escrache, ojalá que el pueblo donde lo vea lo escrache, porque es un miserable. Y muy bien que el señor Henry Chimabucuro, que no cobraba un solo centavo del Estado. Sin embargo, Pedro Castillo con mucha astucia le dijo: por favor, ayúdame para que pongas luz a todas las cucarachas. Porque Pedro Castillo sabe que a los palacios de gobierno se meten los, ¿cómo se llama? Richard Swing. Entonces, Pedro Castillo astuto dijo: chino, Henry, vigílame palacio y ponle luz y vigílame a todas estas cucarachas. Ningunea, don Salvador, ningunea al borrachín de la Dini, Fernández de la Torre, siendo su paisano, que venía con 28 amonestaciones por borracho, por cobrar cupos a los transportistas en Chota, por meter a una mujer a la comisaría y estando borracho, por pegarle a un alumno de la escuela de la policía. O sea, un miserable. Y simple y llanamente Castillo lo ha puesto de tapón ahí, y él tenía su verdadero espía, que era el chino Henry Chimabucuro. Eso significaba que para Pedro Castillo Terrones, el señor Fernández de la Torre estaba pintado en la pared y era un tapón para aguantar a todos los soplones que estaban atrás de la Dini. Su verdadero espía era Henry Chimabucuro. Y tan es así que gracias a las probanzas que hace Henry Chimabucuro del cuarto
de hotelito que había hecho Beder Camacho, la cama sofá, la cama de agua, los juegos sexuales, los preservativos, ¿no es cierto? Los vestimentas de lentejuelas, qué sé yo, que utilizaba ahí Beder Camacho, todo eso se lo mostró al presidente de la República. ¿Y qué hizo el presidente? Fuera de acá, miserable. Fuera de acá. Disculpe, iba a decir otra cosa, pero por respeto a la audiencia no lo haré. Entonces, de cólera, Beder Camacho se une al inútil de Fernando Latorre y los dos se graban. Hace 5 minutos se grabaron los dos y el jefe de la DINI queda como un imbécil, don Salvador, porque en el audio dice, Beder le cuenta cuentos y el jefe de la DINI le dice, no sabía, o sea, un reverendo baboso. Más jefe de inteligencia es la negra Peta de Girón Renovación, cuadra 6. Ella se la sabe toditititas, pero este tarao de Fernando de la Torre no sabía ni dónde estaban sus calzoncillos. No pues. Y después viene a decir, ay, mijito, se ha puesto a llorar, mijito, esto no se lo voy a... Oiga, señor, ¿eso es serio? Un hombre de inteligencia tiene esa sensibilidad de decir me siento resentido. ¿Qué tal imbécil que había utilizado Pedro Castillo? Un imbécil, ¿correcto? Entonces se desarmó todo, don Salvador, se desarmó todo. Se desarmó todo, ¿no? Y a Flavio Cruz acaba de decir, Perú Libre va a votar en contra de la vacancia. Se acabó el tema, listo. Claro. Pero ahí, ¿por qué lo mantuvo tanto tiempo a su paisano, a Fernández de la Torre, Pedro Castillo Terrones, para que sea el tapamarro, ¿no? Y enfrente lo que Chimabucuro no debía aparecer, para que no aparezca Chimabucuro? Buena pregunta, don Salvador. Buena pregunta. Fernández de la Torre era un tapón, o sea, era el idiota que estaba ahí y aparentaba ser el hombre de confianza de Castillo, pero Castillo no confiaba en él, absolutamente, ya está probado eso. Pero lo tenía ahí de tapón, ¿para qué? Para que toda la presión del Ministerio del Interior, los soplones, los enemigos del presidente, choquen en Fernando de la Torre, lleguen hasta ahí, porque su verdadero espía de Castillo era el chino Chimabucuro, que ni siquiera policía es. Entonces lo ha tenido ahí porque no quería verse invadido por vuelvo a repetir, por los soplones de la oposición que se filtran a través de la DINI. Recuerde usted, don Salvador, que Fernández de la Torre solo pudo meter una persona a Palacio de Gobierno, una, que es una polígrafa. Y ni siquiera es espía, es una polígrafa, o sea, encargada de ver si una firma es verdadera o falsa. Ese es un polígrafo. O sea, Castillo fue hábil en blindarse dentro de Palacio. Ni siquiera Fernández de la Torre tenía contacto con el presidente continuo y seguido. Quien más despachaba con Castillo era Chimabucuro. Ahora hay otra cosa, se dice que, dicen que Bruno Pacheco, ¿no? se reunió con Pedro Castillo Terrones y que conversaron por escrito, porque tenían miedo a grabarse. Y ayer conocemos que el presidente de la República tiene pues un despacho donde no entra ningún lapicero, ninguna cámara, nada. O sea, Pedro Castillo va a conversar así por escrito con Bruno Pacheco cuando tiene esa habitación blindada. Exactamente, son una sarta de mentiras. Obviamente ya, felizmente, don Salvador, que los focos han entrado dentro del Palacio y nos estamos dando cuenta que Pedro Castillo es un tipo muy astuto, muy hábil, ¿no? Muy hábil, no se ha dejado grabar, no se ha dejado rodear de soplones. Con la justa tenía uno de menor cuantía, porque Chimabucuro es un fusible de 5 watts, ¿no? O sea, ese vuela en cualquier momento, ya voló, ¿no? Entonces, el menor cortocircuito. Lógico, ¿no? O sea, muy hábil, muy inteligente, ha puesto un idiota, ¿no? Sancionado con 28 amonestaciones, no tiene especialización en inteligencia, como es Fernando de la Torre, y ha demostrado que es un idiota, ¿no? Y no fíjese cómo ha protegido su gobierno de esa manera, don Salvador. No confía en la policía,
no confía en el servicio de inteligencia oficial, no confía en nadie, en última instancia. Y sin embargo, ahora se va a una vacancia presidencial y la va a ganar. Y la va a ganar con toda la potencia de la prensa grande, con toda la potencia de los grupos fácticos, con toda la potencia de los parlamentarios fascistas. Otra vez va a vencer, don Salvador. Fíjese, con un trabajo... Sí, lo de Beder Camacho yendo a las embajadas, ¿no? Él dice, bueno, que tiene que decir que el presidente lo ha mandado, pero parece que ha sido iniciativa de él, ha estado preparada con todo lo que se le ha encontrado, juegos sexuales, cama de agua, todo. Este tipo es capaz de cualquier cosa, ¿no? Sí. Ha ido a las embajadas a pedir asilo para hacer méritos, para ganar puntos, de repente con Pedro Castillo Terrones, ¿no? Ya eso es lo que hay que pensar ahora. Lo que pasa es que él ha ido a pedir asilo para él, don Salvador. Este tipejo no ha ido a pedir asilo para Silva ni para los sobrinos, ha ido a pedir asilo para él. Cuando él se dio cuenta que el chino Henry Shimabukuro ya lo había seguido, ya había acumulado pruebas en contra de él, él comienza ya a buscar salidas. Y comienza ya a armar su cuento y a armar sus aliados, porque su salida era inminente. Y entonces, la cosa es que el presidente de la República ha demostrado y demuestra una astucia que la verdad no la pensaba. Muchos ni siquiera la sospechábamos. Del pobre Fernández Latorre, más de un año, y de repente hasta 2 y hasta 3 lo pudo haber tenido ahí como idiota. Y el presidente ha actuado con las manos libres en una zona, su despacho es una zona donde no entran grabadoras, no entran chips, no entra nada, ¿correcto? Y conversa de lo más libre. Ahora Fernando Llano dice, el presidente se ha reunido con tales congresistas, estos son sus nombres, pero si es su obligación, señor. El presidente de la República tiene que conversar con los parlamentarios de su bancada y los de la oposición, si es posible a diario. Es así, la política es así. Entonces, qué pena, don Salvador. Y Sara Goray estaba en Lima, ¿no? Y ayer la prensa dijo, desde cualquier parte del mundo estamos con Sara Goray. Y estaba acá en el hotel El Porro Tres Leches, de la avenida de Italia con Renovación. Por ahí estaba la Sara Goray y la van a llevar al Congreso. No puede, don Salvador. Qué manera de burlarse del país, ¿no? Y la señora, como bien ha dicho Rodolfo Lara, y usted también ya lo ratificó, ya lo estudió, esta señora, como lo dije ayer, es una criminal, pues. Es una criminal. Es como la Karelyn López, que venía haciendo negocios desde gobiernos anteriores y ahora con sus lagrimitas quiere tratar de sorprender a la gente. Ya es muy tarde, don Salvador, muy tarde. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero la verdad es que hay mucho circo, mucho humo, ¿no? Respecto a esto. Pero es lamentable que el Perú pierda tanto tiempo en estos enfrentamientos, en estas cosas. Muy bien, muchas gracias, doctor Jaime del Castillo. Para mí. Abrazo, doctor. Gracias, doctor.